vamos a iniciar con la conferencia magistral del día de hoy, la que inaugura nuestro evento. Quiero, antes de ello, también agradecer al licenciado David Menchaca, David Enrique Menchaca Zúñiga, su asistencia. Licenciado, muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en esta celebración que nos invita, como bien se mencionó, a reflexionar sobre la importancia de estas actividades y de que exista un profesional que las lleve a cabo. Muchísimas gracias. Bien, a todos las personas que nos están siguiendo por Facebook, pues damos entrada, iniciamos con la conferencia magistral de la comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información, perdón, ahorita lo voy a leer bien, perdón, Josefina Román Vergara. Ella es doctora en Derecho. Actualmente se desempeña como comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el periodo de 2019-2026. Desde 1987 se ha desempeñado en el servicio público, prestando sus servicios en diversas áreas de gobierno del Estado de México y a nivel federal en el Servicio de Administración Tributaria. En el año de 2013 fue nombrada comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, donde un año después fue elegida comisionada presidenta. Ante la instalación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en el año de 2015 fue electa como la primera coordinadora de organismos garantes de las entidades federativas del sistema. Durante 2018 ocupó el cargo de secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios. Ha sido docente de las materias de Derecho Procesal Fiscal y Administrativo, Derecho Fiscal y Hacienda Pública en distintas instituciones, tanto públicas como privadas, y actualmente continúa como catedrática. El día de hoy tenemos el honor de tenerla como conferencista magistral con la presentación que refiere precisamente a lo que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Doctora, le cedo la palabra, doctora Josefina, y reiterarle antes y después, pues el agradecimiento de que nos acompañe y nos brinde su tiempo y sus conocimientos al respecto. Muchísimas gracias a nombre de la Facultad de Ciencias de la Información. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. La verdad es que para mí es un gran gusto. Hace rato la maestra Celia nos decía de las bondades que tienen ahora las redes sociales y bueno, una de ellas es justamente estar muy rápidamente, solo ser puntuales y hoy encontrarnos en el bello estado de San Luis Potosí. Antes que nada, por supuesto, quiero agradecer a la maestra Celia Mireles Cárdenas, la amable invitación, doctora, gracias. Es un gran gusto para mí. Yo voy a aprender mucho. Quiero darles una perspectiva de los archivos, quizá desde la transparencia y desde el derecho de acceso a la información. Entonces, bueno, espero también con ansia el resto de las conferencias de este día, que sé que serán un éxito porque estos espacios de reflexión siempre nos dejan no solo reflexión, sino conclusiones. Hace rato decía el doctor Abreu, seguramente hay muchas cosas que tenemos que hacer después de la Ley General de Archivos. Entonces, estos espacios nos van a permitir precisamente ir concretando esas áreas de oportunidad. Bien, también quiero saludar con especial afecto y en razón de que compartimos áreas de trabajo a David Menchaca. Él es el comisionado presidente del órgano garante de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales de San Luis Potosí. Compañeros de batallas en estos temas que tienen que ver mucho con la parte preventiva de la rendición de cuentas. Y bueno, ya sé que no está Carlos Ruiz Abreu,
pero hay que decir que desde el INAI siempre procuramos estar de la mano con la guía del Archivo General de la Nación. Entonces, bueno, la verdad es que es un honor encontrarme hoy en este espacio con verdaderos especialistas en el tema de archivos. Bien, si me permiten, a mí me gustaría iniciar diciendo que el Día Nacional del Archivista justo se conmemora en nuestro país todos los 27 de marzo. Esto desde 1995. En esta fecha fue instaurada por el Archivo General de la Nación, rememorando que un 27 de marzo de 1790, el virrey, entonces virrey Juan Vicente de Güemes, Pacheco de Padilla y Orcasitas, exponía a través de una carta a la Nueva España la importancia de crear un archivo general, dada la necesidad de preservar documentos que dieran fe de los diversos acontecimientos que sucedían y los cuales no estaban recibiendo ese resguardo, el resguardo debido. Bien, esta fecha, por supuesto que destaca la importancia del quehacer diario de los profesionales de los archivos como guardianes del patrimonio de las instituciones, pero también de la nación. La manera de documentar, organizar y preservar va evolucionando, siendo a través de la tecnología en la que los profesionales de esta materia deben echar mano para la adecuada preservación. Aquí la importancia del documento electrónico para la debida gestión documental. Gracias por ayudarme. Tenemos una presentación porque creemos que es mucho el tiempo. Entonces creo que una presentación ayudará. No sé si la pueden poner, por favor. Bien, que ahí, ok, ahí está. Me van a hacer favor de ayudar a pasarla. Bien, ¿qué es lo primero que quiero decir? Miren, ustedes saben que hoy tenemos vigente una ley general de archivos. No quiero hablar de toda la historia, pero hay que decir lo más importante desde mi punto de vista. El 7 de febrero de 2014 hubo una reforma constitucional en materia de transparencia, derecho de acceso a la información y también hay que decir de protección de datos personales. Y lo que generalmente no decimos, pero hoy también hay que decirlo, esta reforma del 7 de febrero de 2014 también tiene que ver con el tema de archivos. ¿Por qué tiene que ver con el tema de archivos? Porque, bueno, es a partir de esta reforma que se expiden tres leyes, no en orden de importancia, las voy a decir en orden cronológico. Después de esta reforma constitucional, se expide primero la Ley General de Transparencia. Después se expide la Ley General de Protección de Datos Personales. Y por supuesto que enseguida, por la reforma simultánea que hay al artículo 73 de la propia Constitución Federal, se promulga la vigente hoy Ley General de Archivos. Es importante porque, bueno, el derecho de acceso a la información, la Ley General de Transparencia, tiene su base constitucional en el artículo 6º. La Ley General de Protección de Datos Personales tiene su base constitucional en el segundo párrafo del artículo 16. La Ley General de Archivos se empieza a generar por el artículo 73 de facultades del Congreso de la Unión, pero nace también como una necesidad de poder ejercer plenamente el derecho de acceso a la información, la obligación de transparencia como un valor del servicio público y de la protección de los datos personales. Siempre decimos, a ver, el derecho de acceso a la información, el derecho a la protección de los datos personales son derechos fundamentales que se ejercen documentalmente. Si no tengo un documento, el cualquiera de las modalidades
que la propia Ley General de Archivos establece, muy difícilmente podremos nosotros entonces poder tener acceso a información, a rendir cuentas, a tener acceso a nuestros propios datos personales en el sector público o inclusive en el sector privado. Entonces, bueno, quería empezar con esto porque así de importante es la Ley General de Archivos. Bien, no he empezado con la presentación, si me hacen favor de regresarla. Y bueno, ahora sí, ¿qué significa en este contexto? ¿Qué significa la transparencia gubernamental? Bien, en este contexto hay que decir que la transparencia gubernamental es la obligación de los órganos del Estado de poner a disposición de la sociedad en su conjunto la información que muestre la estructura y el funcionamiento de cada el funcionamiento de cada órgano o ente gubernamental a partir de su actuación en el ejercicio de sus atribuciones. ¿Por qué digo esto? Tengo que diferenciar, hay que distinguir que la transparencia es esa obligación del servicio público en todos los niveles de gobierno, federal, estatal, municipal. Lo mismo en los 2.456 municipios del país, que en cada entidad federativa del país o en la federación estamos obligados a transparentar todos los servidores públicos. ¿Qué pasa con el derecho de acceso a la información? El derecho de acceso a la información es eso, es un derecho fundamental reconocido por el artículo 6 de la Constitución y entonces nosotros como personas podemos, porque tenemos el derecho simplemente de saber y de preguntar. No necesito acreditar nada, ya lo dice bien la Constitución. ¿Cuál es la importancia y la relación que tienen este derecho de acceso a la información justamente con el tema que hoy nos tiene aquí? Bueno, justo decíamos, a partir de la reforma constitucional de febrero de 2014, se establece con claridad en el artículo 6 constitucional la importancia y la trascendencia que tienen en México, y yo me adelantaría y diría en el mundo, los archivos. Sin archivos, no hay cómo ejercer el derecho de acceso a la información contenido en el mismo texto constitucional. Bien, ¿qué hace la transparencia? ¿Qué provoca el derecho de acceso a la información? La transparencia y el DAI tiene por objeto buscar generar confianza, seguridad y veracidad entre lo que hacemos los servidores públicos de gobiernos federales, estatales, municipales y la sociedad. Tener esa especie de interrelación entre el servicio público y la propia sociedad. De tal manera que los ciudadanos, todas las personas mexicanas y mexicanos estén informados y conozcan las responsabilidades, los procedimientos, las reglas, las normas y demás información generada por el sector público en un marco de abierta participación social y escrutinio de carácter público. En la transparencia tenemos que dejarnos ver completamente. Me gusta mucho decir que, por supuesto, que la transparencia, el derecho de acceso a la información en un sistema de rendición de cuentas del Estado mexicano es ese primer pilar que de manera preventiva realiza frontalmente combate a la corrupción. Deja ver todo lo que se esté haciendo, deja ver. Pero además, si lo vemos desde otra perspectiva, también implica esa gran ventana de oportunidad para decir a todas las personas qué es lo que hacemos, cuáles son los resultados que tenemos, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos gastando. Todo esto nos permite la transparencia como obligación del servicio público y el derecho humano de acceso a la información. Insisto, todo esto tiene interrelación solamente cuando existen archivos. Si no tenemos archivos, no podemos llevar a cabo justamente este valor de la transparencia ni este ejercicio de un derecho fundamental. Bien,
También a través de la transparencia y el DAI se busca formar una ciudadanía responsable y también que sea participativa, que conozca y ejerza sus derechos y obligaciones y que colabore activamente en el fomento a la integridad y combate a la corrupción. Esto solamente se puede hacer justo a través de documentos. Escuché en algún foro a la doctora Leti Bonifaz que decía, desde el INAI garantizamos dos derechos fundamentales, que es el derecho de acceso a la información, el derecho a la protección de los datos personales, pero el derecho de acceso a la información es una llave para ejercer otros derechos. Y entonces decía la doctora Bonifaz, el INAI es un órgano constitucionalmente autónomo que garantiza sí dos derechos fundamentales, pero que sirven para garantizar todos los derechos fundamentales. Entonces me parece que de ese tamaño es la importancia sí de la transparencia y el DAI, pero también de los archivos. Si no tenemos documentos, difícilmente podemos ejercer un derecho a la salud, a la educación, al trabajo. Generalmente necesitamos documentos para el ejercicio de nuestros derechos. Bien, ahora, en tratándose de preservación documental en las organizaciones, quisiera señalar que los documentos de archivo contienen información que constituye un preciado recurso y un importante activo de toda organización, pública o privada. La adopción de un criterio sistemático de la gestión de documentos de archivo resulta esencial para las organizaciones y la sociedad a la hora de proteger y preservar los documentos como evidencia de sus actos. Un sistema de gestión de documentos de archivo se convierte en una fuente de información sobre las actividades de la organización que puede servir de apoyo a posteriores actividades y toma de decisiones, al tiempo que garantiza la asunción de responsabilidades frente a las partes interesadas, presentes y futuras. ¿Qué nos está pasando en esta pandemia? Hemos tenido recomendaciones, inclusive de organismos internacionales, donde se ha señalado, a ver, se está administrando esta emergencia sanitaria. Hay instituciones públicas que están inmersas en la administración de esta pandemia. Hay también prestadores de servicios en el sector privado que pueden tener información valiosa. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Todos esos documentos que constituyen evidencia de la atención a esta emergencia sanitaria, hay que aplicarles justo la Ley General de Archivos. Más adelante tendremos que ver si lo hicimos bien, si lo pudimos hacer mejor, si hay cosas que no nos gustaría repetir. Hay que hacer análisis científicos, médicos, cuidando, por supuesto, el tema de la protección de los datos personales, pero justo ese es el papel de los archivos y así de importante es el tema. Bien, ahora me referiré al marco jurídico específico por lo que hace a documentos electrónicos. Eh, Como ya decía, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el ejercicio del derecho de acceso a la información como un derecho humano. Más bien lo reconoce. Antes hablábamos de garantías individuales, a partir de la reforma constitucional también muy importante de junio de 2011, se deja de hablar de garantías y empezamos a establecer claramente que la Constitución reconoce derechos fundamentales. En ese reconocimiento de derechos fundamentales, a partir del 7 de febrero de 2014, en el artículo 6, se establece de manera mucho más amplia este derecho de acceso a la información. Bien, en este artículo 6 se señala que todas las personas tienen el derecho de solicitar, entre otras cosas, documentos e información mantenida en los archivos públicos o procesados por las instituciones gubernamentales y en general cualquier tipo de información que se considera
que es de fuente pública o que proviene de documentación gubernamental oficial. No voy a dar lectura a todo el artículo sexto, pero el artículo sexto en el apartado A de la Constitución establece solamente en su parte medular para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias se regirán por los siguientes principios y bases. Y bueno, es muy importante que me refiera justo a la fracción quinta. ¿Por qué la fracción quinta? Porque fíjense, lo que establece la fracción quinta, los sujetos obligados, es decir, todas las entidades públicas de la federación, de las entidades federativas y los más de 2.450 municipios del país. Cuando decimos federación, estamos hablando de los tres poderes, en el caso del Ejecutivo, el sector central, el sector auxiliar, organismos autónomos, en el sector auxiliar, empresas de participación estatal, fideicomisos, organismos descentralizados, es decir, todos, ¿no? Entonces, los sujetos obligados, entidades públicas, deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, y subrayo, a través de medios electrónicos disponibles. Este es nuestro tema. Medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre, y subrayo nuevamente, sobre ejercicio de recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. Entonces, nos encontramos que en base constitucional, el artículo sexto establece dos puntos fundamentales en relación con el tema de archivos en nuestro país. Primero, claramente nos dice que debemos tener en medios electrónicos, no solamente en papel, sino en medios electrónicos, todo lo que tenga que ver con ejercicio de recursos públicos. Y entonces, bueno, por eso hoy hablamos de las cuentas públicas estatales o la cuenta pública federal en medio electrónico. Antes se hacían 20 tomos así gruesos de lo que era la cuenta pública. Hoy la Constitución refiere que debe ser en medio electrónico. Ahora, también establece los indicadores que permitan rendir cuentas. Todo lo que tiene que ver con ejercicio de recursos públicos y con indicadores de evaluación del desempeño o indicadores de evaluación debe obrar en documento electrónico. Esto no se dice en una ley federal, en una ley estatal, es disposición constitucional. Entonces, creo que esto es importante para todo el tema que vamos a desarrollar. Bien, después del artículo sexto, en la fracción quinta, que insisto, los archivos justo en esos dos temas en particular tienen base constitucional, viene después de la reforma de 2014 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Yo decía hace rato, esta reforma constitucional detona tres leyes generales muy importantes. Como todas leyes generales, establecen principios, bases, procedimientos y también competencia. Decíamos solo en orden cronológico, la ley de transparencia, que es justo a la que me voy a referir ahora, la Ley General de Protección de Datos Personales y enseguida la que hoy ya tenemos vigente, que es la Ley General de Archivos. Bien, en esta Ley General de Transparencia, justo se refiere a Instituto Nacional, al INAI. ¿Por qué ahora debo decir un instituto nacional? Hasta antes de esta reforma existía el anterior IFAI, era un órgano de naturaleza federal, es decir, no tenía, por ejemplo, la facultad de atracción que hoy tiene el INAI de asuntos importantes y trascendentes que sean del ámbito estatal.
tampoco tenía el IFAI, por ejemplo, la revisión en segunda instancia de las resoluciones que emitan los órganos garantes de transparencia y DAI de las entidades federativas. Entonces, bueno, se fortalece este órgano que ahora es constitucionalmente autónomo para dejar de ser federal y convertirse en un órgano nacional. ¿Qué otra cosa es importante decir? También es importante decir que a través de esta Ley General de Transparencia se crea el Sistema Nacional de Transparencia. ¿Por qué debo de referirme al Sistema Nacional de Transparencia en este tema? Porque justo es a través del Sistema Nacional de Transparencia que se van creando diferentes lineamientos que tienen que ver con la regulación en el tema de archivos. Cuando nace en México en 2002 la primera ley federal de transparencia y acceso a la información, bueno, empezamos, creo que alguien tiene su micrófono abierto. Si, si me hicieran favor de cerrarlo. Bien, decía que a partir de 2002 nos dimos cuenta en todas las instituciones públicas que éramos sujetos obligados de transparencia que justamente había que tener archivos ordenados, había que tener archivos preservados, había que hacer gestión documental, porque te pedían información y si no tenías ordenada tu información, difícilmente podrías cumplir con los tiempos, pero como implica una responsabilidad que estaba contenida en una ley, me parece que fue el primer paso para darnos cuenta de la gran importancia que tienen los archivos, la gestión documental en estos temas de derecho de acceso a la información. Bien, decíamos, en el Sistema Nacional de Transparencia, el INAI es cabeza de este sistema, se integra por los 32 órganos garantes locales del país, por la Auditoría Superior de la Federación, por el INEGI, y destaco la participación en este Sistema Nacional de Transparencia también del Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación participa e inclusive dentro del Sistema Nacional de Transparencia hay una comisión específica de archivos y gestión documental, en donde justamente el AGN participa con nosotros. Entonces, es importante referirnos también al Sistema Nacional de Transparencia. ¿Qué es lo que se hace? Se establecen políticas públicas en cuanto a la digitalización de la información pública en posesión de los sujetos obligados y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TICs, y la implementación de ajustes razonables que garanticen el pleno acceso a esta ley general. Por eso la referencia al Sistema Nacional de Transparencia es a través de el INAI como cabeza del sistema, los 32 órganos garantes locales de transparencia de todo el país, los integrantes del Consejo del Sistema, el Archivo General de la Nación, el INEGI, la Auditoría Superior de la Federación, que se realizan estos lineamientos que van a servir para elaborar política pública y una guía que será vinculante para los sujetos obligados en el ámbito nacional, es decir, federal, estatales y municipales. Bien, por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece en su artículo 21 respecto a la conservación de documentos electrónicos que el INAI debe promover la digitalización de la información pública en posesión de los sujetos obligados y la utilización de las tecnologías de la información y comunicación. ¿Cómo? Conforme a las políticas que se establece en el Sistema Nacional de Transparencia. Entonces, bueno, vamos viendo cómo se va articulando, cómo se va relacionando la reforma constitucional federal, la Ley General de Transparencia, ahora la Ley
Federal de Transparencia con los lineamientos que se emiten en el Sistema Nacional de Transparencia, donde no solo estamos los órganos garantes de transparencia y de acceso a la información, sino que hay otras instituciones que tienen que ver con el tema de archivos y de manera destacada, por supuesto, el Archivo General de la Nación. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de diferentes actividades, principalmente de observación permanente y del establecimiento, cuando sea el caso, de las sanciones por las infracciones que la propia legislación contempla. Se contemplan tanto en la Ley General de Transparencia, en la Ley Federal de Transparencia, y la Ley General de Archivos tiene un apartado específico también de sanciones administrativas. Entonces, bueno, cuando fuera el caso, hay la posibilidad de llevar a cabo la aplicación de estas sanciones. En este tema, debo de decir que es muy importante que hoy, después, en 2015, se hizo constitucionalmente la reforma en materia de combate a la corrupción y hoy en México tenemos una nueva ley general de responsabilidades administrativas y entonces toda esta legislación en el apartado de sanciones debe de estar debidamente armonizada con la vigente ley General de Responsabilidades Administrativas. Justamente esto de las especies. Bien. Para seleccionar. Creo que alguien tiene su micrófono abierto. Bien, por su parte, la Ley General de Archivos menciona de manera recurrente, decíamos, al documento de archivo electrónico, como se indica en su capítulo 9. Hace rato Disculpe, comisionada, tiene su micrófono apagado. ¿Ahí? Oh. Sí, gracias. Perdón, yo estaba escuchando otra cosa. ¿Sí me escucharon todo lo que dije o no? Sí, doctora, sí, se escuchó perfectamente. Ahorita nada más nuevamente como que apagó su micrófono, pero la hemos escuchado muy bien todo. Gracias. No lo estoy tocando, a lo mejor checar la administración. Ok, voy a estar pendiente del micrófono y si no, espero que me hagan favor de avisar. Muy bien, entonces decíamos que este capítulo 9 de la Ley General de Archivos, que efectivamente se denomina de los documentos de archivo electrónico, se establece de manera general que los sujetos obligados establecerán en su programa anual y subrayo, los procedimientos para la generación, administración, uso, control y migración de formatos electrónicos, así como planes de preservación y conservación de largo plazo que contemplen la migración, la emulación o cualquier otro método de preservación y conservación de los documentos de archivo electrónicos. Entonces, bueno, aquí me voy a detener un poquito porque creo que es el punto fino de todo lo que hemos venido hablando de documentos electrónicos. A ver, yo decía hace rato, la Ley General de Archivos, por supuesto que tiene base constitucional, se tuvo que reformar el artículo 73, que son las facultades del Congreso de la Unión para emitir esta Ley General de Archivos, tiene base en el mismo artículo 6º constitucional que reconoce el derecho fundamental de acceso a la información. De hecho, le dedica a los archivos no solamente la fracción quinta, hay otros 2 párrafos que también hace referencia expresa a los archivos. Pero, ¿qué es lo que quiero concretar con esta idea? Miren, en cuanto a documentos electrónicos, archivo de documentos electrónicos, hay legislación, bueno, empezando por la Constitución General, que nos dice cuáles deben ser estos documentos electrónicos. Puede ser que tengamos muchos en papel, puede ser que estamos trabajando en la digitalización de los archivos, pero la propia Constitución dice cuáles deben ser los primeros archivos electrónicos. Y dijimos, la Constitución en la fracción quinta claramente nos dice que los primeros archivos documentos electrónicos que debe de haber en los archivos son todos los que tengan que ver con el ejercicio de recursos públicos. Eso dice la Constitución, no está en duda.
¿Qué otros documentos electrónicos debe de haber? Todos los que permitan rendir cuenta del cumplimiento de objetivos y resultados. Deben ser documentos electrónicos. ¿Qué otros documentos electrónicos se deben de contemplar ya? Los que establece la Ley General de Transparencia. La Ley General de Transparencia tiene un apartado de obligaciones de transparencia común, un artículo 70, donde nos dice, cuando menos, estos documentos los debes de tener y se van a PNT, a la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, esos documentos deben estar electrónicos o digitales, pero deben de estar no exclusivamente en papel. Después, la misma Ley General de Transparencia establece lo que denominamos coloquialmente OTE, obligaciones de transparencia específicas. Por ejemplo, los partidos políticos, el padrón de afiliados, son obligaciones específicas de transparencia, pero como van a estar en la Plataforma Nacional de Transparencia, también deben ser documentos electrónicos o documentos digitales, pero ya están establecidos en la ley. Ahora, después de estas obligaciones de transparencia común, después de estas obligaciones de transparencia específicas de la Ley General de Transparencia, tenemos en México la Ley Federal. La Ley Federal de Transparencia básicamente replica lo que dice la Ley General, pero inclusive puede crecer ese artículo 70, que es lo que muchas veces pasa con las leyes de transparencia de las entidades federativas. Por ejemplo, hay leyes de transparencia de entidades federativas que crecen esas obligaciones de transparencia común o también obligaciones de transparencia específicas. La ley, por ejemplo, de transparencia del Estado de México pide mucha más información electrónica o digital que tiene que ver con deuda pública del Estado. Y entonces ya está establecido en una ley. Ya no puedes decirme que solamente tienes información en papel, sino que ya hay base constitucional y base legal de aquellos documentos que deben ser electrónicos o debes tenerlos digitalizados. Ahora, si me apuran, después de la Constitución, la Ley General de Transparencia, la Ley Federal de Transparencia, las leyes de transparencia de cada una de las entidades federativas, tenemos por último, en este sentido, los lineamientos. Los lineamientos para subir la información a la Plataforma Nacional de Transparencia por Ley General y Ley Federal de Transparencia, en esta normatividad nos dice qué otros documentos debe existir en electrónico o en digital. Entonces, bueno, mi conclusión en este apartado que me parece muy importante es que desde la Constitución hasta normatividad como lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, sí hay claridad en el entramado jurídico mexicano de cuáles deben ser los documentos electrónicos. De ahí en adelante vamos a ver que tenemos la obligación, los sujetos obligados, perdón la redundancia, pero la ley los denomina sujetos obligados de empezar a digitalizar lo que tengo solamente en papel y entonces a buscar opciones que tengan que ver con la gestión documental de estos documentos electrónicos o documentos digitales. Bien, para continuar en el orden que lo traigo, debo decir que los sujetos obligados podrán, por supuesto, gestionar documentos de archivos electrónicos también a través de un servicio de la nube. No necesariamente debo tener mi gran repositorio de información en un servidor que lo tenga en físico en mi oficina, ¿no? Pero partiendo, insisto, de esta primera premisa, que desde mi punto de vista es muy importante, porque la propia Constitución señala cuáles son los documentos que ya deben estar electrónicos o digitales. Bien, asimismo es importante la valoración de estos documentos electrónicos porque no se limita a establecer un plazo de conservación,
sino que asume el compromiso de definir las condiciones de preservación de los mismos. He escuchado a especialistas en temas de archivos en donde decían, es que yo prefiero que un documento esté en papel porque es lo que más hemos logrado preservar, que un documento que nace electrónico y que a la vuelta de 5 años ya no lo puedo leer porque ya los equipos de cómputo no me dan cómo, o no hemos logrado conservar en la práctica toda esta parte de documentos electrónicos y digitales como de alguna manera lo hemos logrado con papel. Entonces, justamente creo que ese es el reto, aunque, insisto, desde mi punto de vista, debemos de partir de lo que ya establece en este momento en sentido de documentos electrónicos desde la propia Constitución. Bien, para garantizar el derecho de acceso a la información es indispensable hablar, por ejemplo, junto con la autenticidad de que los documentos electrónicos se conserven en forma íntegra, pero además de la conservación, también podamos garantizar que puedan ser accesibles e interpretables a lo largo del tiempo. En la preservación de documentos electrónicos, cuando deba de ser a largo plazo, es indispensable que se apliquen criterios existentes que la regulen y organicen. ¿A qué me refiero con esto? Habrá documentos que evidentemente desde la perspectiva de archivos tendremos que identificar el plazo por el cual tendrá que mantenerse y antes de disponer de él. Solo que, por ejemplo, en materia de contabilidad gubernamental hay documentos que debieran de conservarse por 5 años. Ahora, con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la responsabilidad resarcitoria se va a 7 años. Entonces, son muchos los elementos que debemos tomar en cuenta para buscar justamente que estos documentos electrónicos que los vamos a conservar por largo plazo, no solo se puedan leer, se puedan conservar y se puedan reutilizar, lo que hoy llamamos desde la Ley General de Transparencia y la Ley Federal como datos abiertos. Bien, la preservación de los documentos electrónicos a largo plazo, decimos, es un asunto de verdad medular en todos los ámbitos de aplicación de la ley, federal, estatal, municipal, pero también en particular creo que va a ser un gran reto para municipios, aquellos municipios que no tienen la capacidad tecnológica, material, los recursos para que se lleve a cabo justamente, primero, la emisión de los documentos en electrónico. Lo más elemental, las cuentas públicas, porque ya lo dice la Constitución, no lo dice un lineamiento o un reglamento. Y por otro lado, asegurar la conservación obligatoria. Yo decía hace rato, hay más de 2.450 municipios en el país. De estos municipios, hay municipios muy grandes que se parecen inclusive a una entidad federativa en presupuesto, en población, y no tendrán problemas para llevar a cabo esto. Pero en México tenemos municipios muy pequeñitos en población y también en presupuesto. Y entonces difícilmente van a tener inclusive hasta una computadora. Yo soy guerrerense y hay municipios en la Sierra de Guerrero donde difícilmente inclusive llega el internet. Entonces, creo que toda esta parte también hay que tomarla en cuenta para establecer la normatividad en cuanto a los registros y conservación y los lineamientos a que estarán sujetos los documentos electrónicos. Bien, quisiera compartirles qué hemos hecho desde el INAI. Desde el INAI hemos realizado normatividad interna en materia de gestión documental y organización de archivos. A raíz de la reforma constitucional que les platicaba de 2014, pues tenemos la Ley General de Transparencia en 2015, en 2018 la Ley General de Archivos
Y entonces el Pleno del INAI ha aprobado una serie de normatividad que tiene que ver con la aplicación principalmente de la Ley General de Archivos. Entre esta normatividad les puedo mencionar que tenemos política de gestión documental y lineamientos para la producción, organización, consulta, valoración, disposición y conservación documental. Tenemos política de digitalización, aquellos documentos que no nacen en electrónico, los tenemos en papel y bueno, tenemos la obligación de ir digitalizando. También contamos con lineamientos de documentos electrónicos, un manual de procedimientos de gestión documental y archivos. Este evidentemente no lo teníamos actualizado, entonces nos encontramos en este proceso y estamos trabajando lineamientos de correos electrónicos. De hecho, lo habíamos terminado, ya no se pudo aprobar porque había que revisarlo para que en todas las áreas del INAI, en todas las ponencias, pudiéramos ya ponerlos en vigencia. Estos lineamientos de documentos electrónicos, por supuesto que tienen su base en la Ley General de Archivos, que justamente establece que hay que implementar sistemas automatizados para la gestión documental y administración de archivos que permitan registrar y controlar los procesos de gestión documental señalados en el artículo 12, para lo cual el Consejo Nacional de Archivos emitirá los lineamientos que se establezcan al respecto. Bien, también hay que decir que el INAI, así como el AGN, forma parte del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, el INAI forma parte del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Archivos. Entonces, bueno, estamos muy coordinados el INAI y el Archivo General de la Nación para todos los efectos de normatividad, por un lado, exclusivamente en el tema de ley general de archivos, pero también en el Sistema Nacional de Transparencia. Sabemos que se van a ir emitiendo estos lineamientos por el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia. Sin embargo, desde el INAI, desde antes de la publicación en 2018 de la Ley General de Archivos, ya habíamos implementado un sistema de gestión documental al que denominamos GDMX, en base a lo establecido en los lineamientos que ya les comenté y que fueron emitidos desde el año 2015 por el Archivo General de la Nación. Y entonces, considerando esto, hicimos un poco trabajo previo para estar preparados. Bien, también es importante señalar que si bien el INAI estará pendiente de que se emitan los lineamientos que establezcan las bases para la creación y uso de sistemas automatizados, también queremos cumplir con todo lo que se señale en el Consejo del Sistema Nacional de Archivos. Hemos avanzado en algunos temas que creemos que no van a cambiar. El artículo 46 de la Ley General de Archivos claramente establece que hay que asegurar la accesibilidad e inteligibilidad de los documentos de archivo electrónico, aplicar a los documentos de archivo electrónico los instrumentos técnicos que correspondan a los soportes documentales, incorporar las normas y medidas que garanticen la autenticidad, seguridad, integridad, disponibilidad. Y entonces, bueno, tomando en cuenta este archivo, hemos tratado de hacer al menos un adelanto y estaremos muy pendientes de lo que se apruebe en su caso por el Consejo del Sistema. Adicionalmente, que también hay que decir algo muy importante para todos los efectos legales, lo que señala el artículo 49 de la propia Ley General de Archivos en cuanto a proteger la validez jurídica de los documentos de archivo electrónico. ¿Por qué esto es importante? Porque hay algunas dependencias que tenemos ya firma electrónica y entonces un Poder Judicial de la Federación tiene FIREL, el SAT tiene la FIEL, la firma electrónica avanzada. La Secretaría de Función Pública, para quienes somos servidores públicos, también tiene firma electrónica. Hay entidades federativas que tienen su propia firma electrónica. Desde el INAI, hace unos meses, aprobamos la firma electrónica avanzada, la FELINAI. Entonces, bueno, tenemos que cuidar esos candados de esos documentos electrónicos para que conserven la validez jurídica.
De ahí en adelante, lo que les puedo comentar también que hemos emitido los lineamientos de documentos electrónicos que principalmente nos ha preocupado las medidas de organización técnicas y tecnológicas para garantizar la recuperación y preservación de los documentos electrónicos de archivos producidos y recibidos por el instituto. Bien, yo quisiera concluir nada más señalando, creo que ya estoy casi a tiempo, señalando que hoy con esta pandemia nos hemos dado cuenta que todos generamos documentos electrónicos a través del trabajo de casa. Cuando estoy en oficina, mucho de lo que hacíamos en oficina lo teníamos en papel, sí muchos documentos electrónicos, sí empezamos también a digitalizar, pero hace un año, que fue básicamente cuando muchas instituciones públicas empezamos a hacer principalmente trabajo desde casa por ahí de marzo del año pasado, nos dimos cuenta que en una computadora que puede ser oficial o puede ser personal, genero un montón de documentos electrónicos. Entonces, bueno, creo que también parte de esta normatividad y de estos lineamientos que tendremos que trabajar a través del Consejo del Sistema Nacional de Archivos, aportando desde nuestra perspectiva lo más importante a estos lineamientos, tendremos que mirar a la gestión documental en tiempos de emergencia, en trabajo de casa. Ustedes recordarán, ya hay reformas a legislación laboral por el trabajo en casa. Tendremos que hacer algo similar en documentos electrónicos por todos los que estamos generando desde este trabajo en casa para hacerlo armónico y compatible con todas las demás legislaciones que ya se han ido actualizando justamente por las tecnologías de la información y la comunicación. Yo agradezco mucho el espacio, agradezco mucho la generosidad de obsequiarme su tiempo, de escucharme, y me quedo muy atenta a las demás conferencias porque también quiero aprender mucho de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Josefina Román Vergara. Muy ilustrativo e importante la actualización que usted nos ha brindado sobre la respectiva legislación que refiere a la documentación electrónica. Bueno, un poco ahí considerando, o lo que quiero expresar es que pues los avances así son, como usted bien lo mencionó. Hablábamos, pensamos en archivos de papel, documentos de papel, pero pues ahora no, es archivo electrónico o digital, como ya más adelante se nos explicará muy bien. Pero esta transición nos lleva a estar conscientes de la importancia de estas actividades, de la importancia de lo que nos acaba de decir y que es el trabajo tan importante que están ustedes haciendo ahí en el INAI, junto con las entidades rectoras en la materia, para proteger la validez jurídica de estos documentos. Creo que es uno de los retos más grandes que nos estamos enfrentando y que si bien ya lo teníamos ahí presente, durante algunas décadas en el sentido de que todo va a ser digital y que ahí viene el lobo, ahí vienen las tecnologías, esta pandemia pues nos aventó. Así era cierto, tenemos que enfrentarnos a todo esto, a la digitalización. Ya inclusive hay, bueno, desde hace tiempo, pero ahorita es más presente que mucha documentación ya nace digital, ya no es que el papel y lo transforma uno. Entonces, todos estos retos que ustedes están analizando, les agradecemos porque nos dan una base, pues no solo jurídica, una base también teórica, una base práctica para seguir avanzando en esta profesión y que vayamos a la par para dar respuesta a estas inquietudes, a estas demandas sociales, porque son sociales, gubernamentales, que nos presentan estos retos. Recordemos ahorita simplemente el tema de la identificación de los adultos mayores para las vacunas, ¿verdad? Entonces, en nuestra vida diaria, todos estamos inmersos en este tema tan importante en que nos acaba usted de dar luz. Le agradezco mucho, doctora Josefina. Pues estamos muy a tiempo, muy puntuales, ¿verdad? Invitamos al público que nos está
siguiendo aquí en su transmisión. Si tuviera alguna pregunta, expresarla o algún comentario a través de las redes, nosotros se las haremos llegar a la doctora Josefina Román y su amable equipo que hoy nos acompaña y nos ha estado asistiendo. Y pues no sé, doctora, si quisiera decir algo más o finalizar ya para despedir la transmisión. Tiene el micrófono, doctora. Sí, sí, gracias, perdón. Pues nuevamente agradecer, doctora, la muy amable invitación. Desde el INAI yo coordino la Comisión de Archivos y Gestión Documental y participamos en la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia. Todos los órganos garantes de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales del país, 32 entidades federativas y el nacional que es el INAI, estamos no solo ocupados en el tema tan relevante que es los archivos, sino que estamos haciendo acompañamiento y coordinándonos con el Archivo General de la Nación. Por el momento, lo que urge es armonizar las legislaciones locales. No todas las entidades federativas tienen ya una ley de archivos que esté debidamente armonizada con la Ley General de Archivos. Entonces, bueno, seguramente nos ven en todo el país. La invitación es para que los legisladores estatales que se encuentran en ese proceso desde el INAI y seguramente desde el AGN, podemos hacer ese acompañamiento para que sean pues las mejores leyes que estén debidamente armonizadas con la Ley General de Transparencia y tengamos uniforme, tengamos en todo el país la misma gestión documental, las mismas reglas básicas, lo mismo en Tijuana que en la ciudad de Mérida. Eso es lo que se busca con la Ley General de Archivos cuando se promulgó. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y pues desde la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estamos muy atentos y con la mejor disponibilidad para colaborar. Nosotros a través de las actividades académicas, por lo pronto, hemos seguido estos procesos que se están dando de armonización. Hemos estudiado y realizado ciertos trabajos académicos con los estudiantes de maestría y de la licenciatura, ¿verdad? Entonces, en este sentido, estrechamos la colaboración, como bien se mencionó, estamos actualizando el convenio que tiene el Instituto Nacional, el INAI, con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para participar en estos eventos. Este evento es parte de ello, su colaboración tan importante y a la orden para estar ampliar la verdad, incorporar a nuestra comunidad académica en estas labores tan importantes y tan necesarias en el país y que requieren tanto trabajo. Aquí tienen personal que puede apoyarnos, ¿verdad?, en las actividades. Le agradezco mucho, doctora, y pues bueno, los invito a seguir las transmisiones, los eventos de este festejo. A las 11 de la mañana, en una hora más, todo está guardado y lo vamos a seguir viendo en Facebook para repasar, porque viene precisamente la ampliación de lo que usted tan importante nos acaba de decir, doctora Josefina, con relación a la presentación del diplomado Archivos Electrónicos en Ambientes Digitales, que brindará la maestra Alicia Barnat Amosorrutia y el doctor Job Valdespino Vázquez, expertos en estos temas, y que precisamente en este diplomado se van a ahondar estas cuestiones que nos acaba de hablar. Ya nos dio el panorama y la base legal de por qué es importante, pues en el diplomado vamos a estar viendo el cómo se pueden llevar a cabo estos procesos. Millón de gracias, doctora Josefina. No es la última vez que nos vemos por aquí. Esta es su casa y bienvenida siempre a la Facultad de Ciencias de la Información. Muchas gracias y gracias también y saludo con un gran afecto a mi compañero comisionado presidente del órgano garante de San Luis Potosí, que siempre andamos trabajando juntos. David, un gran gusto y un abrazo a la distancia. Gracias. Gracias, Josefina, doctor. Igualmente, saludos a todos y gracias. Celebro este evento. Muchísimas gracias. Saludos, un abrazo a la distancia, comisionada Josefina. Gracias. Mil gracias. Gracias, licenciado David. Pues usted también está invitado, usted está más cerquita de nosotros. Así claro, aquí he estado, claro, por supuesto. Mi querida Universidad Autónoma, por supuesto. Claro, y lo tenemos muy en consideración, muy amable. Es más,
siempre nos han atendido muy bien. Aquí en la CEGAIP, a la facultad tenemos lazos, echamos lazos, hay egresados trabajando con ustedes y siempre esta es su casa y siempre bienvenidos. No, claro, muchísimas gracias, se los agradezco. Es recíproco. Sí, bueno, muchísimas gracias. Buen día tengan todos. Gracias, igualmente, y nos vemos en unos momentos más. Muy amables. Gracias, Gracias, buen día. Buen día.